ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Deja la pregunta. Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Aquí comienza Cambalache. Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Hola, buen día Edgardo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás en este programa que sigue lo que comenzamos esta semana, un camino por la información, las noticias, el análisis y lo que pasa en Israel y en el Medio Oriente? Y tratando de ser, digamos, de hacer un equilibrio, ¿no es cierto?, entre todo. Tenemos distintos tipos de invitados. Seguro. Y tratamos de tocar toda la información con profundidad y con un tratamiento que ayude a conocer más lo que está pasando acá dentro de Israel Y la región. en la región y en el mundo en general. De a poco vamos a ir analizando los temas, uno por programa más a fondo, que es el tema del día, Claro. y con las noticias que iremos ampliando a medida que vayamos pasando también el programa y tengamos más tiempo para estar con nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, quiero antes digamos, de empezar con el tema del día, recordarles a nuestros oyentes de todo el mundo los teléfonos, así rapidito, como para que lo tengan en cuenta. 5219-8802 es el teléfono con llamada, con el cobro local en Argentina. Ustedes pueden llamar como si llamaran otro teléfono de allí. En Israel, 050-329-6087 también. Y en Estados Unidos, 941-479-9071. A propósito de la habla hispana, ¿sabes cuántos hispanoparlantes hay en Estados Unidos? ¿Tenés idea? 40 millones. Bueno, el otro día me lo actualizaron, fuente muy confiable, 50 millones. 10 millones de actualización, no está nada mal. Sí, seguro. Pero vayamos a nuestro tema del día. Dale. Hoy vamos a hablar, entonces, lo que preparamos es con respecto al jeque Raed Salah, ¿no es cierto? Y de la proscripción del movimiento islámico de Israel de la rama norte. A pesar de los peros que había puesto el servicio secreto a finales del año 2015, el movimiento islámico de Israel, la rama norte, fue proscripto, ¿no?, en el país, junto con todas sus fundaciones y organizaciones de beneficencia. Y se les confiscaron grandes sumas de dinero que manejaban. Ahora, me pregunto yo y te pregunto a vos, que vas a desarrollar el tema también más a fondo, ¿qué es lo que generó? ¿Cuál fue la causa de esta proscripción?
¿Qué es lo que generó, mejor dicho? Bueno, lo que generó fue los atentados terroristas y la sospecha grande que tienen los sectores de Israel en que hay una apología o una incitación a la violencia, y a nivel legal haber proscripto al movimiento islámico Rama Norte comenzó a facilitar las detenciones, ya que la consecuencia de esta decisión fue que cada persona que actuara en nombre de esta agrupación, el movimiento islámico Rama Norte, ahora ilegal, es pasible de ser detenida, comenzando por la cabeza, que es el propio jeque Raed Salah. Y Raed Salah no fue el único detenido. Todos los cuadros jerárquicos del movimiento islámico Rama Norte sufrieron detenciones últimamente, como pasó en mayo de este año, aunque, claro, Raed Salah centraliza todo en su figura. Él es sospechado, un poco me preguntabas qué generó, de actuar a favor de los intereses de Hamas, de ayudarles a perpetrar atentados dentro de Israel, algo que la justicia ha intentado comprobar con pruebas fehacientes, pero es algo que, además de las comprobaciones judiciales o policiales, todo el estamento político del país está convencido de ello. Aunque también el Servicio de Inteligencia de Israel tiene sus razones, porque desde que fueron puestos fuera de la ley, hace poco más de 2 años, en el 2015, e incluso se puede decir desde antes, pues ya hubo también detenidos antes, varios elementos del movimiento islámico Rama Norte fueron detenidos por estar implicados en planificar atentados terroristas, y algunos llegaron a cometerlos, como este de Jerusalén hace poco, o el de noviembre del 2014 en el Monte del Templo. Este de Jerusalén fue llevado a cabo por militantes del movimiento islámico de el-Fahem, que es la ciudad árabe israelí donde se concentra en la cual Raed Salah fue intendente. La pregunta que me cabe como para poder seguir girando, porque esto es bastante, digamos, complicado, es ¿qué es entonces concretamente el movimiento islámico de Israel y qué papel juega el jeque Raed Salah? Bueno, primero hay que decir que el movimiento islámico de Israel fue fundado a principios de los años 70 por otro jeque, Abdallah Nimer Darwish, que justamente falleció el 14 de mayo de este año, a los 69 años. Esta organización, el movimiento islámico de Israel, no es otra cosa que la versión árabe-israelí de los hermanos musulmanes, en cuyas fuentes abreva y en la que fue inspirada. Como tal, podemos decir que tiene como meta final crear un gran país islámico o califato a lo largo y a lo ancho de todo el Medio Oriente. Al principio, el movimiento se caracterizó por la ayuda que daban a los necesitados, que fue creciendo a partir de actividades de beneficencia entre la población árabe de Israel. Se considera que 1 de cada 6 israelíes pertenece a la minoría árabe. En 1996, el movimiento islámico de Israel se partió en dos, a partir de una polémica sobre su participación en las elecciones democráticas del país y su inclusión, o no, dentro del sistema político israelí. Ahora, me preguntabas por el jeque Raed Salah. Raed Salah se oponía a la participación dentro del sistema político israelí y provocó el cisma. Por eso creó la rama norte del movimiento islámico, aunque geográficamente estén al revés, la norte en el sur y la sur en el norte. El mensaje de Raed Salah fue claro: nosotros no somos parte del juego democrático en Israel. Esa fue su consigna de entrada. Muchos de sus partidarios le empezaron a llamar el nuevo Saladino. Con el tiempo la justicia israelí le fue convirtiendo más en figura todavía, porque todo el tiempo al cuestionarlo, al llamarlo, al interrogarlo, lo iban convirtiendo casi en un líder cada vez mayor. Porque lo detenían y lo liberaban una y otra vez, hasta el día de hoy. Ahora está esta nueva detención, ahora reciente, que fue la que nos llevó a nosotros a decir, bueno, vamos a hablar de la detención de Raed Salah, que la gente la lee en los diarios y a veces no sabe realmente qué es lo que hay detrás de todo eso. Entonces, es importante decir que las veces que fue encarcelado siempre fue por incitación a la violencia, acusado de avivar el fuego islamista radical que ha cometido estos últimos atentados de Jerusalén, como comentábamos antes,
con terroristas provenientes de ciudades árabes israelíes, ya de aquí adentro, como de Umm-el-Fajem. Por eso Umm-el-Fajem está tanto en las portadas. Cuando hay radicalización de corte islamista entre los árabes israelíes, las miradas ya se posan directamente en la figura de Raed Salah. Si no es Aladino, al menos que lo parezca, aunque no haya conquistado nada más allá de Umm-el-Fajem. Decime, ¿el movimiento islámico de Israel participa en la vida política del país? Mira, a pesar de su oposición a participar en la vida política israelí, la rama norte sí participó en la política municipal, a punto tal que el jeque Raed Salah fue durante 10 años alcalde, como dicen los españoles, intendente, como decimos nosotros en América Latina, de Umm-el-Fajem. Y varios de sus sucesores, como el doctor Suleiman Ahmed, Hashem Abdelrahman o Khaled Akbaria, que es el alcalde desde el 2008 hasta ahora, también son miembros de la rama norte del movimiento islámico de Israel. Es decir, que aunque el jeque Salah diga que no participan, bueno, participar en la política municipal es una forma de participar. Es interesante señalar un dato de la biografía de Raed Salah, y es que el papá, su padre, fallecido hace una década atrás y enterrado al día siguiente de una de sus tantas detenciones, para lo cual había recibido un permiso especial para estar presente en el entierro, durante 4 horas aquel día, trabajó muchos años en la policía de Israel y estuvo entre los primeros policías israelíes que fueron apostados en los territorios ocupados después de la guerra del 67. También 2 de sus hermanos siguieron siendo policías en Israel. La rama sur, la de que te hablaba antes, que estaba liderada por Muhammad Nimr Darwish, fue la que sí finalmente participó activamente en la política israelí a partir de los años 90. Y hoy, por ejemplo, están dentro del Partido Árabe Unificado, que obtuvo en las últimas elecciones 13 mandatos, ¿no? La del 17 de marzo del 2015, de los cuales 3 de estos 13 mandatos son del movimiento islámico de Israel, Rama Sur. Y ahora, otra pregunta interesante, creo yo, ¿no? ¿Cómo penetró Raed Salah con este mensaje islámico militante en la cabeza de miles y miles de niños y jóvenes de Umm-el-Fajem, que hoy son mucho más fundamentalistas que de lo que eran sus antecesores, sus padres y abuelos, ¿no? Mira, lo que se puede decir es que a medida que la rama norte fue radicalizándose, fue adquiriendo más y más simpatizantes. Hoy se consideran, qué sé yo, varios miles los seguidores del Raed Salah, que basa toda la plataforma de la cuestionada rama norte en la defensa de la mezquita del Aqsa en Jerusalén. Uno de sus lemas favoritos, que todo el tiempo vuelve con la muletilla para convocar a los mitines multitudinarios, pero también cuando habla con cualquiera, es: el Aqsa se halla en peligro, el Aqsa besacaná. Todo el tiempo dice eso. A punto tal que su fama ya se ha extendido allende las fronteras de Israel, y hasta en países como Jordania, Arabia Saudí o Egipto le dicen el sheikh, el jeque de la mezquita del Aqsa. En septiembre del 2002, en uno de los últimos mitines abiertos, me preguntaba por la cantidad de participantes o seguidores de la rama norte del movimiento islámico de Israel. En Umm-el-Fajem hubo 60.000 participantes. Y si hoy les dejaran seguir haciéndolo lo mismo, que lo tienen prohibido, porque también están proscriptos, y tampoco les dejan hacer esos mitines anuales que les gustaba hacer a Raed Salah, se hubieran seguido llevando a cabo, tendrían mucho más. También ponen el acento mucho en cuidar todos los demás lugares santos del Islam como parte de una doctrina omnipresente y que suena monotemática a oídos nuestros. Ok. ¿Y cuáles son los lugares o ciudades más fuertes del movimiento islámico Rama Norte? El foco de todo el activismo se halla en la ciudad de Umm-el-Fajem, aunque se puede decir que todo el movimiento se extiende por todos los lugares de Israel, y como te decía antes, el nombre de Rama Norte y Rama Sur tiene que ver con la ubicación de la residencia de los líderes, donde paradójicamente la Rama Norte se desarrolló más en el sur de Israel, en Umm-el-Fajem, y la Rama Sur en el norte del país. Últimamente, por ejemplo, un tema interesante con respecto a los lugares más fuertes, lo que me preguntabas, tiene también que ver con la postura frente al terrorismo internacional.
y porque los que más lo apoyan son los del rama norte, los del rama sur se cuidan más de ser políticamente correctos, y aparte de participar en la política nacional israelí. El Sheikh Raed Salah juntó donaciones ante las cámaras, por ejemplo, para enviar a Irak antes de la Segunda Guerra del Golfo, entre miles de simpatizantes, ¿te acordás como esas donaciones que se hacían en la Guerra de Malvinas en Argentina? Sí. En apoyo al régimen de Saddam Hussein, y no dudó, por ejemplo, en visitar la carpa de duelo de los familiares del terrorista de Abu Snan, que fue en septiembre del 2001, que fue el que cometió el atentado de Naharía. Es decir, que hay muchas cosas que lo tienen mal marcado dentro de la sociedad israelí. Otra cosa que lo dejó como un presunto implicado crónico fue lo que dijo el 7 de noviembre del 2014, cuando en un sermón en la mezquita de Nazaret espetó: si Dios quiere, muy pronto Jerusalén se convertirá en la capital mundial del califato. Es muy claro. Es muy claro. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿seguimos con el programa? ¿Te parece? Por supuesto. Dale. عن بيت كان معاد وعن ناس ما إلها بلاد، قصة عم تنتسى عن دخان ونار وعن ناس مش أحرار وعن ولاد صغار اللي بدل ما يلعبوا عم يرموا أحجار. ما رح ننسى هاللي صار، بس بكرة يوم جديد وهالطريق بتوصل لبعيد. خلينا احنا سوا نمشي فيها ايد في ايد. بعد شوي هالشمس بتغيب تتركني لحالي بهالبلد غريب. لو ناديت لنجوم السماء بلقي النور بيرجع عن قريب. Always something in the air I cannot explain. All the hurt we hold in vain, all the tears we ever shed, promises we made of better times yet to arrive, hope that will not fade. I reach out to you, I try to hang on tight. Something tells me we will pull through. Something tells me we will be alright. بكرة يوم جديد وهالطريق توصل لبعيد. خلينا احنا سوا نمشي فيها ايد في ايد. بعد شوي الشمس بتغيب تتركني لحالي بهالبلد غريب. لو ناديت لنجوم السماء بلقي النور بيرجع عن قريب. بكرة is a brand new day, things can still be going our way. Oh, if we make it through the night, soon will come the morning light. بعد شوي الشمس بتغيب تتركني لحالي بهالبلد غريب. لو ناديت
Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Estamos aquí en Cambalache con Jorge Rosenblum. ¿Cómo estás, Jorge, director de Radio Sefarad? ¿Qué tal, amigos, compañeros, colegas? Ahora en esta profesión de la radio por internet en español, debemos ser los dos únicos en el mundo y encima judíos. Claro, ustedes desde España ya hace muchos años, 13 años que están transmitiendo. Vos hace 10 años que trabajás y 6 que sos director, ¿no? Exactamente. Bueno. Llevamos un largo periplo en el cual pues hemos pasado por distintas etapas. También hemos pasado por etapas muy dolorosas cuando la crisis económica y de trabajar 9 personas hace 5 años que somos solamente 3 de forma presencial trabajando, aunque tenemos una red de colaboradores muy extensa que es la que nos permite tener una programación de 8 espacios digamos de audio cada día durante estos casi 14 años. Y que se hicieron un buen nombre. Es una radio muy respetada en todo el mundo y en las comunidades judías muy escuchada. Esta frase la voy a volver a grabar para pasársela a mis jefes ahora mismo. Por favor, jefes, escúchenlo al muchacho. Jorge, bueno, nosotros somos la primer radio que transmite las 24 horas en castellano desde Israel, así que bueno, ya somos como primos hermanos. Y contanos un poco de toda esa experiencia. ¿Qué es lo que te queda? Bueno, mira, primero te voy a hacer un panorama general de lo que tiene de particular también Radio Sefarad, y distinto de no solamente de otras radios, sino de otros medios periodísticos judíos en el mundo, porque nosotros somos una radio que pertenece a la Federación de Comunidades Judías de España, que vendría a ser como el organismo político paraguas de todas las comunidades judías en España, ¿no? Lo que en la Argentina sería la DAIA, por ejemplo. Ahora, nosotros recibimos gran parte de la financiación, viene justamente del Estado español, a través de una fundación del Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de las religiones. En este caso, la religión judía está considerada una religión de notable arraigo y por lo tanto reciben una subvención para determinados proyectos. Los musulmanes tienen su proyecto, los evangélicos tienen el suyo, y los judíos desde hace 11 años, algo así, pues nos hemos centrado en comunicación, en dar a conocer lo que es ser judío a la gente, principalmente en España, porque ya sabéis, todo el mundo sabe que de aquí durante casi 400 o 500 años no hubo judíos, o si los hubo estaban muy escondidos para que nadie se enterase. Por lo tanto, el principal objetivo de Radio Sefarad es dar a conocer el judaísmo, pero no solamente o principalmente a los judíos, sino a la sociedad en la que estamos inmersos. Por lo tanto, tenemos unas características que igual no son las mismas de una radio judía en Colombia o en Brasil, que tiene su propia comunidad y a ellos va dirigida. La nuestra va también dirigida en gran medida a que nos conozcan los no judíos. Claro, ¿y cómo se miden ustedes con el tema del prejuicio hacia los judíos que hay en España, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos algo muy particular que tiene incluso su propio nombre, lo que se llama el antisemitismo sin judíos. Aquí durante años subsistieron los prejuicios contra los judíos y seguía habiendo personajes tenebrosos en la cultura popular y en los libros de estudio, etcétera, etcétera, relativos a judíos cuando no había judíos. O sea, era nos convertimos casi en un animal mítico, ¿no? Mitológico. No
no soy el único que estando aquí en España alguien le dijo, no solamente eres el primer judío de carne y hueso que conozco, porque claro, muchos han visto películas de Hollywood con personajes que hablan de judíos, etcétera, pero incluso más de uno nos ha dicho, bueno, yo realmente lo que sabía de los judíos eran que era una especie de personajes que tenían cuernos y cola, ¿no? Como una especie de diablillos, que así pues estaban retratados, digamos, en la tradición de la iglesia más retrasada. Hoy en día, afortunadamente, los sectores del catolicismo en España son muy proclives y muy cercanos al judaísmo en casi todos los sectores, ¿no? ¿Y en qué se manifiesta eso, por ejemplo, en actividades concretas? ¿En qué se manifiesta que el antisemitismo? No, al revés, esta cercanía que hay ahora con la Iglesia Católica. Bueno, primero un diálogo interreligioso muy fluido, incluso, bueno, desde hace 60 años existe aquí en España un centro de estudios judeocristianos, que aunque no es multitudinario, sí que atrae mucha gente para acercarse desde el catolicismo al judaísmo, etcétera. Y luego hay, así como existen esos prejuicios antisemitas, atávicos, existe el fenómeno totalmente contrario. Existe una gran cantidad de personas que sienten, aunque no lo puedan verificar y demostrar, que tienen antecedentes judíos. Ya sabes que aquí, pues cuando vino la expulsión, pues se fueron más o menos la mitad, pero la otra mitad se quedó y se convirtió. Algunos siguieron practicando el judaísmo en secreto, pero incluso estos con el tiempo pues se fueron diluyendo, y lo que ellos practicaban no era judaísmo, sino una variante llamada criptojudaísmo, que en vez de ser el judaísmo completo se quedaba en algunas cuestiones como encender las luces en Shabbat, o no comer cerdo, o no sé qué historias. Cada familia, hay muchísimas familias que tienen tradiciones de esa, y que de pronto alguien, cuando está despidiendo porque se va a morir una tía abuela de 90 años, se acerca y le dice al oído: te voy a contar un secreto, somos judíos. Y entonces esta persona se queda hecho polvo y empieza a indagar, y bueno, hay mucha gente que está viviendo ese acercamiento de los Bnei Anusim sin saber exactamente qué tiene eso de verdad y qué tiene eso de fantasía. Pero sí que por ese lado, digamos que también entre los seguidores de Radio Sefará tenemos mucha gente que trata de empaparse de lo que es el judaísmo, lo que significa el judaísmo, para indagar en su propia identidad. Incluso el Ministerio del Tiempo fue fundado por un rabino judío. Bueno, eso ya, tú sabes que como pasa siempre, a veces lo que se ve por televisión fuera del país, la gente fuera sabe más que la gente de dentro, ¿no? Yo recuerdo incluso, retrotrayéndome en el tiempo a cuando fue el famoso ataque a los trenes de Madrid el 11 de marzo del 2004, que a mí eran las 8:30 de la mañana, me empezaron a llamar de Israel cuando yo todavía ni me había enterado que había pasado eso. Suele pasar. Y de Israel me confirmaron que había sido un ataque yihadista, no horas, sino días antes de que lo confirmasen las autoridades de España. Con lo cual, pues esto, uno puede decir, bueno, en España no está bien informado. Pues yo se lo recomiendo incluso a los israelíes, que a veces, para tener una buena perspectiva de lo que pasa en el país, conviene leerlo muchas veces en la prensa extranjera. Sí, incluso hoy en Israel están dando la noticia del francés que se está recuperando del atentado en Barcelona, y que cuenta que un israelí salvó a sus hijos en el atentado y también a él. Noticia de hoy en los noticieros, en los telediarios israelíes. Bueno, por supuesto, eso lo tenés que ver en las noticias israelíes, porque aquí, si bien te estaba comentando
de que hay un cambio de modelo, de paradigma en respecto al antisemitismo clásico, que mucha gente lo considera, excepto algún resabio de extrema derecha, lo considera un tema superado, etcétera, etcétera. Lo que sí hay es este nuevo antisemitismo anti-israelí, que está muy afincado especialmente en los partidos de izquierda, y una filosofía en general que tiene que ver con la izquierda, ¿no? Entonces, si en las noticias no van a hablar de que había allí un israelí que salvó a alguien, sino que te van a dar la noticia que salió que publicó Hispan TV de Irán, de alguien, de un palestino que dijo en un periódico de Galicia aquí que esto fue planificado por el servicio secreto israelí. Eso, cada uno aquí publica lo que le viene bien políticamente o ideológicamente. Eso es lo que sucede. Eso no es lo grave es que medios serios se hagan eco de eso. Sí, exacto. Bueno, en el caso de Hispan TV, yo no lo considero un medio serio, ¿no? Pero sí que no me refería a eso, me refería a cuando un diario como El País, La Vanguardia o El Mundo se hacen eco. Exacto. Bueno, en este caso el que se hizo eco también es grave, es un periódico local, El Correo Gallego, pero el que se hayan hecho eco de esta teoría de la conspiración ya es bastante grave, y nosotros estamos, parte de nuestra labor en Radio Sefarad es estar con las orejas muy atentos a todos estos brotes o semibrotes, y aunque sean cosas pequeñitas, estar muy atentos a todo lo que pueda pasar. Sin ir más lejos, la semana pasada en un cementerio de la zona de Madrid había una especie de guerra de pintadas, de grafitis, porque primero los antisistema habían ido al cementerio donde estaban enterrados los que estaban luchando a favor del franquismo, hicieron unas pintadas contra el fascismo, no sé qué, y después, unos días después, aparecieron pintadas en el cementerio donde están enterrados los de las brigadas internacionales que lucharon con el bando republicano. Pero en vez de decir fuera comunistas o rojos o no sé qué, lo que pusieron que fue judíos asesinos. Fuera de contexto totalmente. Nosotros la semana pasada tuvimos de invitado en el programa a Jon Iñárritu, que es senador por la coalición, por Bildu, la coalición de partidos de izquierda vascos, y él nos decía, justamente hablando de este mismo tema, que ese antisemitismo que vos marcás ahora es sobre todo por un desconocimiento de Israel y por un desconocimiento de los judíos. Es un prejuicio por desconocimiento. Bueno, yo tengo mi teoría. Yo creo que la teoría del desconocimiento no me sirve ni sobre Israel ni sobre el tema del Holocausto, que muchas veces también se suele citar, y yo siempre suelo decir que en Alemania, por ejemplo, conocían muy bien a los judíos y cuando decidieron eliminarlos. En Argentina conocen muy bien a los judíos y hay mucho antisemitismo, a mi forma de ver. Así que a mí lo del desconocimiento me parece que no va por ahí los temas, me parece una postura ideológica previa. Pero bueno, eso lo seguiremos hablando, si te parece, Edgardo, en próximas conexiones. Dale, te agradezco muchísimo, y solamente te digo que Daniel Minujín le manda saludos a Baruch Garzón. Bueno, creo que Baruch Garzón está más cerca que está más por Israel que por aquí, por el barrio. Bueno, le vamos a comentar a Daniel Minujín, que es el director de la radio, y yo también le aprovecharía para mandarle saludos a Baltasar Garzón. Bueno, a ese lo veo menos, pero si lo veo le digo que Edgardo le manda saludos. Claro, eso lo hacía más por Madrid, justamente. Muy bien. Bueno. Pues, Edgardo, lo dicho, tengo que atender ahora mismo otra historia, así que en próximas conexiones seguimos hablando de este tema. Seguro. Bueno, cuando quieras, y muchísimas gracias por todo. Y por tu atención. De nada. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Todos los sonidos,
todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te... Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Ya te enamoras, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, es lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. וזיכרוני הראשון עם יופייך אינו מטעה אותי, משליך גיטרה ואבי עליי צורח, ואמי אומרת זה החוטא שלי, ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח. וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי, עוזב את הבית אל סיכוני הזמן, כששאלתי אותך האם תהי לי לעולמים, ענית תביט לירח, שם יש כבר אדם. ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח, מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר, והם צרחו תורידו תנמוך עם הטוקסידו, ורק אחד אמר ילד ילד בוא תוריד את הירח בשבילה. הייתה תקופה כזו שהאושר בא בזעם, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד, לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי, קשה להגיד חבל או לומר אולי, במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם בכאבי. לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח, כשאתה שוכח, כן, כן, אתה מסכן, יש גשם בשמיים, אל ירח בינתיים, וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם.
הייתה תקופה כזו שהאושר בא בזעם, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד, לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. El exministro Modi Sangver fue detenido por haber recibido sobornos en el caso de los submarinos. El ministro Yuval Steinitz a punto de prestar declaración ante la policía también en el caso de los submarinos. Benjamin Netanyahu fue declarado ciudadano ilustre en la Argentina. También en la Argentina le ofrecen la dirección de inteligencia criminal a un ex columnista de la revista antisemita Cabildo. Durante décadas, el Servicio Secreto de Israel ha perseguido clandestinamente al conocido médico asesino nazi Josef Mengele. Siguen las novedades relacionadas con el caso de los submarinos comprados a Alemania en el caso 3000. El exministro de Ciencia y Tecnología Modi Sangver fue detenido por haber recibido sobornos. Solamente he recibido 100.000 shekel. Eso no es una coima, dijo Sangver. Los detenidos por el gran caso de corrupción a alto nivel por la compra de submarinos a Alemania, Rami Tayev, David Sharan y Abriel Bar Yosef, todos ellos trabajaron muy cerca del ministro de Energía Yuval Steinitz. Allegados a Steinitz dicen que está anonadado por verse tan cerca de los involucrados en el gran caso de corrupción del momento en Israel. Netanyahu fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires, a diferencia de Daniel Mantovani, el ciudadano ilustre del pueblo de Salas, sino que la legislatura porteña lo declaró visitante ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires con motivo de su estadía entre el 12 y 13 de septiembre próximo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El viceministro de Seguridad Interior de Argentina, Gerardo Milman, le ofreció la dirección de inteligencia criminal a Carlos Manfroni, el ex columnista de la revista antisemita Cabildo. Durante décadas, el Mossad, el servicio secreto de Israel, ha perseguido clandestinamente al doctor Josef Mengele, el conocido médico asesino nazi. En este caso, conservado con cuidado especial, ha habido escuchas y persecuciones, y en una reunión en Brasil, cara a cara con el criminal de guerra nazi, conocido como Expediente Meltzer,
el matutino Yediot Ahronot lo cuenta entero por primera vez. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. ¿Querés invertir en Israel? Este es el momento justo. Comunicate ya mismo con nosotros y te decimos cómo. 5219-8802 5219-8802. Teléfono válido únicamente para la República Argentina. Valor como llamadas locales. Restaurante italiano Sorrento. La mejor cocina italiana al más alto nivel en Israel. Pastas, pescados y mucho más. Restaurante Sorrento. Varshavsky 8. Rishon LeZion. Kasher Halabi. Cambalache. הקרחון מרחוב הירקון הם קראו לה הקרחון מרחוב הירקון הם שרקו רוקלה היא לא שמעה לקרחון מרחוב הירקון יש גיטרה ארבעה מיתרים על הבוקר היא שרה לה איזו מנגינה ובחורף של כולם ברחו היא שרה היא מול היום ובחורף של כולם ברחו היא שרה היא מול היום באביב אל הים מול ביתה היא יורדת יחפה על החול הלבן היא צועדת לה מה יפה מביאה מבטה וזוקפת שליה הרחוב מתיישר בעוברו על פניה לה שם היא מלכה ובחורף שכולם ברחו היא שרה היא מול היום ובחורף שכולם ברחו היא שרה היא מול היום הקרחון מרחוב הירקון הם קראו לה הקרחון מרחוב הירקון הם שרקו רוקלה היא לא שמעה יש מקום ברחוב הירקון שם היא גרה הבלקון ברחוב הירקון שם היא שרה לה היא מול הים ובחורף שכולם ברחו היא שרה היא מול הים ובחורף שכולם ברחו
Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. El Ynet, que es la portada digital del Yediot Aharonot, nos dice en su principal titular: la investigación en Londres. Arnon Milchen reforzó las sospechas de corrupción contra el primer ministro. El empresario, que se reunió con los investigadores policiales en Londres, estaba seguro que podría dar testimonio libremente, dice la bajada, como lo ha hecho en las veces anteriores en que declaró ante la policía israelí. Pero se sorprendió cuando le revelaron que se ha transformado en un sospechoso de haber sobornado. La investigación fue llevada a cabo personalmente por el jefe de investigaciones policiales. Una fuente muy cercana al primer ministro dijo: toda intención de darle un tono inconveniente no se condice con la amistad de Netanyahu y Milchen, que está destinada al fracaso. Otro titular de Ynet: los ciudadanos son evacuados, los supermercados son vaciados, la catastrófica Irma va camino al estado de Florida. Se trata del huracán gigante que se acerca al Caribe, pero que también amenaza a los Estados Unidos y que ya alcanza la categoría 5. El diario Haaretz nos dice: Trump se reunirá con Netanyahu y Mahmoud Abbas en la Asamblea de las Naciones Unidas para hacer avanzar su iniciativa de paz. Justamente mañana vamos a tener aquí a un palestino de la Autoridad Nacional Palestina, con quien vamos a seguir hablando de todo esto. Según funcionarios palestinos, dice la bajada de la Haaretz, Kushner y Greenblatt no le dieron a Abbas, ahora cuando estuvo en Ramallah, estuvieron ellos reunidos, un calendario claro para presentar la iniciativa de paz, pero los asesores estadounidenses han dejado claro que esto podría ocurrir antes de fin de año. También el Haaretz habla del huracán Irma. Seguimos con la lectura de los diarios, pero antes quería decir algo. A ver. Mirá, básicamente a mí me hace recordar, yo estuve en ocasión del huracán Katrina, que fue un desastre, se levantó la zona del sur, obviamente en la Florida. Fue desastroso porque viste que se mide en grados, ¿no es cierto? Bueno, fue era creo que es del 1 al 10, creo que, bueno, categoría 5, bueno, New Orleans quedó destruida. Bueno, y ¿estuviste bajo Katrina? No, sí, estuve en Katrina, en Estados Unidos, por un día, creo que me ¿por salvé. eso se te volaron las chapas? Puede ser, sí. No, pero ahí no en metáfora, sino realmente se volaron techos. En un momento el desastre que dejó Katrina, no se conseguían vidrios para reponer lo que se había roto. En Miami, en Estados Unidos, y bueno, y todo lo que uno pide, no había vidrios. Esperemos que esto sea nada más que una amenaza y que no pase a mayores, porque realmente estos huracanes son son muy muy fuertes y dejan mucho destrozo cuando material y bueno, y humano también es lamentable. Bueno, y yo simplemente quiero recordar que mañana jueves 7 de septiembre a las 21 en el Café Teatrón del Teatro Acamerí,
Va a estar, la cantante de tangos Silvia Kigel, que estuvo acá en nuestros estudios. Y para aquellos oyentes de Eretz Radio que quieren ir, se les hace un precio especial de 60 shekels la entrada, llamando al 03 60 60 960 y el código es 60. Después no se tomen el 60 porque no pasa. No pasa por el abismo el 60. No. Bueno, eso para los argentinos, los que no se están escuchando fuera de Argentina, quizás no lo entienden. Es uno de las líneas de colectivos, de buses más populares de Buenos Aires. Y que va de norte a sur, se recorre prácticamente todo Buenos Aires. Bueno, gente, también espero que les haya gustado el programa de hoy. Mañana promete estar muy bueno. Y con respecto a la incógnita de la semana... Mañana vamos a dar la solución, hoy todavía no. Ok, mañana seguimos jueves... en el muro de mi página de Facebook develando la incógnita. Bueno, Edgardo, te comprometo para que la semana que viene larguemos... fácil. Sí. Mira, yo pensé que era facilísimo, que le iban a responder en un día. Bueno, lanzala la incógnita. Mañana es el último día, igual por Facebook. Bueno, mañana damos la respuesta y terminamos con las noticias del día, la lectura de lo que dice el periódico. Bueno, por mi lado, chau, hasta mañana y que la pasen bien. El diario Israel Hayom titula también sobre el tema de Milchen, que fue interrogado por sospechas de sobornar a Netanyahu, y cuentan que el millonario israelí investigado en Londres es sospechado de haber sobornado al primer ministro para ayudarlo en su negocio. Una fuente cercana al primer ministro: cualquier intento de atribuir un color inapropiado a la profunda amistad entre ellos es infundado y está condenado al fracaso. Citan lo mismo que el Ynet, la portada del Yediot Aharonot. Otro titular destacado de Israel Hayom es que una década tras la voladura de la central nuclear en Siria ha pasado. Y según publicaciones extranjeras, en aquella noche del 6 de septiembre del 2007, la aviación israelí atacó la central nuclear siria en Deir ez-Zor y la destruyó. Desde entonces, el ejército de Assad fue prácticamente diezmado y la amenaza militar concreta hacia Israel no viene tanto por las fuerzas de Assad, sino por Hezbollah, el partido de Dios libanés pro-iraní. Hezbollah, otro titular, en la frontera norte, no nos sorprenderán los israelíes. Y por último, también hablan de que no podrá reunirse con los desaparecidos y se refieren a el nuevo encargado que reemplazó a la OTAN por parte del gobierno israelí, y esto es lo que le dijo el líder de Hamas a los delegados de la Cruz Roja en Gaza, escribe Israel Hayom. Funcionario de Hamas le dice a este periódico: en Israel saben muy bien cuál es el precio que tienen que pagar. Otro titular: el hombre más viejo del mundo que superó el cáncer. Y por último, Marib también habla lo mismo, de que Milchen fue interrogado en Londres. Hasta mañana, siempre aquí en Cambalache, y no se olviden que al final lo que importa no son los años de la vida, sino la vida de los años. Esto lo dijo Abraham Lincoln. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, y en el 2000 también, que nos volveremos a encontrar en Cambalache por eretzradio.com. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo,
todos manosear. Cambalache.